Buenos dias. Good morning. Could you hear that? That's it. As you can tell, I'm not of your culture. Eso es todo y en este momento vemos que estoy encantado de estar aquí dentro de esta cultura. Su país es muy, muy diferente y puedo contaros una historia. Hace muchas décadas intenté yo también introducirme dentro de la cultura española y por eso vemos que yo soy una persona que no realmente estoy demasiado dotada quizás para ello. Y ya en el año 1970 y tantos yo estuve aquí como estudiante. En aquel momento yo ya hablaba español y después lo que hice también en Estados Unidos fue seguir con mis clases cuando tenía 15 y 17 años. Yo conozco 5 palabras españolas y realmente voy a tener que decir que al final lo que pasó fue que me sedujo muchísimo una profesora cubana guapísima con la cual di clase durante 4 años. Era preciosa, así que aquí hemos llegado. Es decir, eso es todo lo que tengo yo de vuestra cultura. Y lo que he hecho durante el tiempo de mi vida ha sido pasar mi tiempo en la escuela. Empecé cuando tenía 6 años, tengo 72 y he estado yendo a la escuela durante 66 años ya. Es decir, este es un periodo que realmente ha sido un periodo que me ha aportado bastante y me ha ayudado a graduarme. Durante los últimos 15 años... Un doctor australiano, John Edwards, quizás podéis recordarlo porque estaba en comités de planificación del ICOT. Vemos que había viajado durante 20 países, por 20 países en el mundo, observando las escuelas en 20 países diferentes, como ya hemos dicho. Y cuando estuvimos viajando, aprendimos muchísimo acerca de ellas y... Vemos que, por ejemplo, solíamos llegar en el curso en los meses de enero, de febrero, y vemos que ahí ya se estaba publicando una serie de conocimiento, lo cual ha sido reflejado después en mis investigaciones acerca de las escuelas que yo en aquel momento visité, y son las escuelas que proporcionan éxito. Eso es lo que pretendemos comunicar aquí sobre el éxito. El éxito es una escuela, es una comunidad escolar la cual se agrupa y lo que hace es algo poderoso cooperando entre todos. Algo que es bello, algo que ellos quieren para los niños de la comunidad, y el éxito realmente significa que no hay límites en ninguna clase. Y lo que descubrimos fue cuando estuvimos viajando por el mundo es que había una enfermedad que realmente impide que las escuelas tengan éxito. Yo lo denomino la fatiga de iniciativas. La gente trabaja y vive en las escuelas y están ya cansados de tener iniciativas. Proceden de los gobiernos nacionales, los gobiernos estatales, la comunidad local, una iniciativa detrás de la otra proceden de esas entidades. Es decir, nadie tiene tiempo para hacer nada con gran calidad y algo completamente nuevo en alguna materia, y decir, esto es lo que hemos aportado, esto es lo que hemos hecho para los niños. Vais a aprender muchísimo más unos de los otros hoy de lo que vais a aprender de mí. Yo solamente voy a presentar aquí información. El aprendizaje realmente se va a producir cuando hagáis el constructo por vosotros mismos, y vemos realmente que aquí lo que tenemos es un cambio de percepciones. Es un recurso que yo quisiera mencionar porque esto es lo que tenemos aquí entre nosotros también. En primer lugar, me gustaría que habléis los unos con los otros acerca de qué evidencias habéis visto en escuelas cercanas a vosotros que tengan éxito o que no lo tengan. Y vamos a hablar, ¿por qué no habláis sobre eso unos pocos minutos? Y cuando yo quiera tener vuestra atención otra vez, cuando quiera recibirla, voy a levantar la mano. Así que empezar a charlar entre vosotros.
Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, en nuestra hora juntos esta mañana me gustaría que realmente pensáramos, por ejemplo, en este tipo de posicionamiento. Hay dos modelos que estamos o que hemos desarrollado a partir de la observación de las escuelas que tienen éxito y que ayudan a explicar lo que ocurre en ellas. Estos modelos son modelos adaptativos en ocasiones procedentes de otras personas y lo que hemos hecho ha sido el captar realmente el conocimiento de todo el mundo, centrarlo en estas ideas y aumentar la eficacia de esos modelos que hemos visto en estas escuelas y pensar o describir por qué tienen éxito o por qué no lo tienen. El primer modelo inicial es procedente de un americano llamado Tuckman. Si nos retrotraemos a los años 60, empezó ya a estudiar el cómo trabaja la gente en grupo. Cogimos el modelo de Tuckman, lo adaptamos de forma que tuviera sentido para explicar lo que ocurre en las escuelas cuando empiezan a intentar hacer algo nuevo. Y todo esto lleva todo un ciclo de vida realmente. La primera fase de este ciclo de vida de una escuela sana es la fase de formación y en los comportamientos vemos que cuando se configura una escuela vemos que lo que tienen que hacer es acordar el hacer algo juntos. Esta es una temporada muy bonita, es una fase muy bonita de las escuelas. Hay muchísimos profesores en todo el tiempo a los que vosotros representáis hoy que realmente están muy preocupados de que no vas a aportar nada nuevo. Y otra nueva iniciativa para empezar. Quizás tengamos dinero, quizás no lo tengamos. Quizás podamos también hacer un crecimiento a nivel intelectual, a nivel de mentalidad. Quizás hagamos esto, quizás hagamos aquello. Es decir, no quieren que te vuelvas a casa. Hay gente que aporta muchísimas ideas. Pero el periodo de formación supone muchísima diversión y todo el mundo dice que es algo realmente excitante porque estás empezando a hacer algo nuevo. En fin, pues vamos a por ello. Como la primera fase dentro de la formación de una escuela sana, vemos que hay una gran fluidez en todo esto porque lo que hay que hacer es configurar una imagen clara de todo lo que quieres hacer con esta nueva idea y con estas nuevas iniciativas. Esto nos lleva hacia la segunda fase y recordad lo que os estoy diciendo. La segunda fase de la vida dentro de una escuela saludable sería la fase de la lluvia de ideas. Vamos a fijarnos qué es lo que pasa en esta fase de la lluvia de ideas en la vida de una escuela saludable. Vemos que el ego aparece, sale a la superficie. Vemos que hay ya facciones, la gente está discutiendo, la gente se enfrenta una hacia otra. También, por ejemplo, las luchas de poderes afloran a la superficie. ¿Quién va a ganar el poder? ¿Quién va a perder el poder? El poder político gana, los menos políticos son los que pierden. Y esto es lo que ocurre dentro de una lluvia de ideas. Estos son los comportamientos de una tormenta de ideas. Y más adelante vemos que tenemos que recordar que esta es la segunda fase dentro de la vida de una escuela saludable y esto realmente son las grietas que vemos en aquellas escuelas que no tienen éxito. Vemos realmente que es muy fácil configurar un mapa de algo. Vamos a hacerlo, vamos a empezarlo, eso es divertido. Y lo que haces es al final caer en el conflicto directamente. Y realmente el comportamiento de cada uno es lo que va aflorando, sobre todo el comportamiento negativo es el que va aflorando y ¿sabéis por qué no nos gusta? Pues porque ya no sientes que es algo bueno realmente. Y vemos que ya no nos llevamos bien los unos con los otros. No podemos hacer esto de esta forma si las cosas no nos resultan bien. Por lo tanto, vemos que esto es algo que provoca un parón. Y vemos que hay que parar en el medio del conflicto, en el medio de la tormenta. Y volvemos entonces, bueno, en otra ponencia hablaremos también de esto. Y vemos que en ocasiones lo que hace es aflorar algo nuevo que hace que todo se sienta mucho mejor. Por lo tanto, vemos que ya
el conflicto va a existir, nos van a llevar a él y el comportamiento negativo vuelve a aflorar, no nos sentimos a gusto, hay que parar esto porque tenemos que sentirnos mejor y vemos que hay que enviar a la gente a otra conferencia, vamos a ver si hay algo nuevo que están haciendo, ya nos sentimos mejor, volver a introducirnos en el conflicto. Lo que no entendemos en las escuelas que no tienen éxito es que el conflicto es bueno y que siempre va a haber comportamientos discordantes y que siempre va a haber que aguantar un poco durante un ratito. Hay que amar esos comportamientos malos. Y tenemos que decir, por ejemplo, pues esto es el mayor fracaso que hemos visto toda la semana. Felicidades porque necesitamos esto. Nosotros realmente en nuestra escuela durante los conflictos a veces decíamos, oye, pues tenéis el mejor ego del mes, ¿eh? Elegimos el mejor ego del mes. ¿Lo tienes tú? ¡Qué bien! Es decir, vamos a dar realmente también galardones a las mejores luchas de poder de todo el mes, porque estos comportamientos tienen que ocurrir, tenemos que amarlos, tenemos realmente que atravesar la tormenta, el conflicto. Y puedo hablaros de un gran número de escuelas en 20 países que nos van a contar que realmente este es el modelo, este es el patrón que siempre se siga. Todo lo hacemos es configurar conflictos, tormentas. Y vemos que eso es todo lo que hacemos, eso que nos van a decir. Nunca vamos para adelante porque podemos ver que tenemos realmente que ir más allá de la tormenta para poder llegar a normar nuestro modelo. Ese es el inicio de lo que sería el cimiento del éxito. El llegar a la fase normativa, para la cual tienes que atravesar la tormenta y el conflicto. Estos son los comportamientos que se ven en la fase de normas. Empezamos a reconocer cómo podemos introducir un cambio sistemático y fundamental. Y lo más importante, empezamos a ver cómo emergen una serie de modelos mentales nuevos, los modelos mentales nuevos que nacen. ¿Qué queremos decir acerca de un modelo mental? ¿Qué es lo que son los valores en los cuales se sustentan las creencias del comportamiento? Yo no puedo hacer nada delante de vosotros sin intentar creer en mi comportamiento, mis creencias, mis valores, las cuales controlan todo lo que hacemos. Y realmente vemos que yo en este momento estoy mostrando mi comportamiento y mis valores delante de vosotros. Y realmente la parte clave del cambio es muy simple. Una escuela, si vas mañana a una escuela y si llevas el mismo modelo mental que tienes de acuerdo al comportamiento de hoy y lo llevas mañana a la escuela, nada va a cambiar, va a haber un fracaso y vemos que la única forma en la que puedes impulsar la escuela es tener a todos los adultos en la escuela cambiando sus valores, comportamiento, modelos mentales y cuando todo esto cambia, la escuela también cambia para mejor. Y en la fase de normas es cuando se empieza a descubrir que estos son los modelos mentales que vamos a necesitar aprender todos juntos para introducir los cambios que queramos y para tener éxito en aquello que queramos. Es realmente la fase normativa y la última sería la fase de ejecución. Vemos que esto realmente es totalmente crucial en las escuelas, el llegar a esta fase de ejecución. Antes de que yo empezara con mi propio negocio y viajara por todo el mundo visitando y observando escuelas, en primer lugar, bueno, pues observé el sistema de escuelas americano durante 36 años de mi vida y vemos 16 estuve como profesor, 14 estuve como director. Y vemos que tenemos aquí, pues eso, 16, 20 mejor dicho, como director. En mis 36 años, pasé 7 años teniendo éxito, 7 años. 14 años como profesor dentro del proceso de formación y del proceso de conflicto, dentro de las tormentas. Tuve que pasar todos estos años para llegar al estadio normativo y al estadio de la ejecución, del rendimiento.
vemos que al final ya llegué a ese momento delicioso del éxito. 7 años realmente, es decir, podría muchos interpretarlo como un desperdicio. Tendría que haber estado muchísimo más tiempo en la fase de ejecución y en la fase del éxito que la que yo experimenté. Y vamos a pensar de ello en unos pocos minutos. Cuando nos fijamos en las 4 fases del ciclo de vida, tenemos que pensad vosotros en qué estadio habéis estado vosotros más tiempo de vuestra vida. Thank you. Muchas gracias. Bien, todos tenemos que tener un líder positivo. El liderazgo para mí resulta ser una elección. Es una elección que nosotros hacemos todos los días. Elegimos liderar.
Por ejemplo, en mis tiempos, en mi mundo, en mis tiempos, en mis días, en mi mundo, yo soy el líder de mí mismo. He decidido ser mi propio líder. Y, por ejemplo, pues bueno, en la familia también tenemos que liderarla, somos los líderes de la familia. Como director de una escuela he tenido que liderar una comunidad escolar. Es decir, hay todo tipo de oportunidades para el liderazgo y todos tenemos la capacidad de liderar y elegimos hacerlo o no hacerlo. Es una elección que nosotros tenemos. Y otro de los aspectos claves del liderazgo son esos modelos, esos metamodelos, ese mundo con metamodelos, es decir, ese tipo de valores y de creencias que tenemos. Por ejemplo, mi esposa durante mi esposa, por ejemplo, siempre ha sido una persona muy esbelta toda su vida, así que está muy preocupada por mi peso, por lo que como, por lo que bebo. Está también preocupada por mis metamodelos de salud física, mis valores, mis creencias. Si yo fuera un buen líder de mí mismo hoy en día, después de la conferencia, pues igual yo me iría a dar una vuelta por la ribera del río en vez de quedarme a ir a un pub, que será lo que muy probablemente haga. Nosotros elegimos acerca del liderazgo y qué es lo que vamos a liderar. Y lo más importante acerca del liderazgo es liderar el desarrollo de nuevos metamodelos acerca del tipo de vida que queremos llevar o también el convertir a la escuela aquello en lo que queremos convertirla. Es el metamodelo mental, el metamodelo que va a hacer que seamos líderes o no. Mi esposa puede quizás hacerme cambiar mi metamodelo, pero yo soy el que tiene que elegir si lo hago o no. Es decir, se puede ir a la escuela y puedo decir, vamos hoy, por ejemplo, a hacer determinadas cosas. Y puedo convocar a todos los profesores para que cambien el comportamiento, por ejemplo, que tienen hacia los niños. Es decir, tenemos que cambiar sus modelos mentales. Y, sabéis, como yo, por ejemplo, con mi modelo mental con respecto a la salud, hay gente que es muy resistente al cambio. Nosotros no cambiamos fácilmente nuestros modelos mentales, ni nuestros valores, ni nuestras creencias, y es una cosa que rara vez hacemos a lo largo de nuestra vida. No lo hacemos fácilmente, no hacemos estos cambios fácilmente. Por lo tanto, esta es la esencia del trabajo del liderazgo, la transformación de los modelos mentales en las personas. Porque eso es realmente tan importante dentro del liderazgo y significa que como líder necesitamos tener la disposición a convertirnos en líderes. Porque, por ejemplo, si una persona elige liderar, alguien te va a dar unas cuantas palmaditas, un amigo te va a dar palmaditas en el hombro y te va a decir, pues soy tu amigo de por vida, soy tu amigo de por vida y cada vez que elijas liderar voy a estar contigo, así que tiremos para adelante. ¿Dónde vas a llevarme? El nombre de este amigo es la resistencia. La resistencia. Yo nunca olvidaré la primera vez que estuve como director en un colegio. Era un director de nuevo cuño, pensé que tenía todo el poder del mundo. Y bueno, pues dije, qué vida más fácil voy a tener ahora, porque le voy a decir a todo el mundo lo que puede hacer, lo que no puede hacer, a todos los profesores. Y lo que hice fue elaborar mi primer mandato a mi equipo. Haced esto, pues no lo hizo nadie. Nadie lo hizo. Ellos no lo hicieron en muchísimo tiempo, continuaron igual durante un montón de tiempo y me di cuenta que tenía que idear algo diferente y lo que descubrí fue que todas las veces se necesitaba realmente un cambio en valores, en comportamientos, en creencias y vemos que la resistencia siempre se me subía a los hombros. Se convierte en tu amiga. La diferencia entre las escuelas que no tienen éxito y aquellas escuelas que lo tienen es esta. En las escuelas que no tienen éxito, no consideran a la resistencia su amigo, no les gusta la resistencia. Por lo tanto, lo que hacen es ignorarla y salir corriendo cada vez que la cada vez que la perciben. Si sales corriendo y la ignoras, te va a matar. Nunca puedes ignorar la resistencia. Tenemos que convertir a la resistencia en tu amiga
Tengo realmente dos sustitutos prácticamente. Cada vez que veo a alguien que resiste, lo que hago es correr hacia él lo más rápido que mis 9 rodillas me dejan. Y tenemos que hacer ser rápidos con esta resistencia. Eso es lo que hace que las escuelas tengan éxito. Las escuelas que no tienen éxito siempre tienen miedo a la resistencia, a la oposición, no quieren saber nada de ella. Necesitamos que la resistencia, que la oposición sea nuestro amigo, tenemos que correr tan rápido como podamos. Ahí estamos, delante de esa resistencia, de esa oposición. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos cosas que nunca hacemos. Lo que no tenemos que hacer es protestar, no tenemos que obligar a la gente a hacer las cosas cuando estamos hablando de superar una oposición, porque así lo único que haremos será cansarnos a nosotros y también a los demás con esa obligación y con esa riña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente escuchar y hacer preguntas, hacernos preguntas. Decidimos que vamos a hacer esto. Pero la gente, por ejemplo, les digo, mucha gente entenderá, claro, ¿por qué tenemos que seguir esa vía? Tenemos que intentar siempre preguntarnos las cosas, comprender la situación. Y lo que resolveremos y sabremos es que el 50% de la gente se opone a algo. ¿Por qué? Pues porque no han recibido la información correcta y la comunicación correcta. Si damos a la gente la información y la comunicación necesaria, la gente se unirá a ti y no se opondrá. Y entonces quedará otro 50%. ¿Está claro? Entonces, con ese otro 50%, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que seguir escuchándoles y al final de la conversación les diremos, bueno, yo voy a hacer esto con compromiso y compasión, te invito a que hagas lo mismo y te unas. Y entonces al día siguiente volvemos a esa gente que se opone y les diremos, bueno, el nivel de resistencia de oposición hoy, ¿cómo lo tenéis? ¿Ahora ya estáis conmigo, sí o no? Bueno, pues hablemos de nuevo. Hagamos preguntas, escuchemos y en ese proceso llegaremos a un punto de acuerdo. Y entonces es cuando podremos involucrarlos, pero después de hacer preguntas y de escuchar mucho y mucho. Y luego démosles las gracias y sigamos con nuestro camino. Y entonces, tan pronto como puedas, vuelve a ellos, a quienes se oponían, a quienes resistían, y les diremos, ¿y hoy cómo os sentís? Seguiremos haciendo preguntas, volveremos a marcharnos, regresaremos a ellos. La gente que se opone, que resiste, es buena gente. Se opone porque tiene buenos motivos para ello. Dicen, esta es la novena o la iniciativa número 20 que empezamos y nunca acabamos ninguna. ¿Por qué involucrarme en esta iniciativa? Claro, saber lo que ha ocurrido antes. Y claro, muchas veces todos tenemos buenas razones para oponernos. Necesitamos que los que se oponen se conviertan en nuestros amigos y tenemos que ejercer un liderazgo sobre ellos, de forma que en un momento dado lleguemos a un área de acuerdo en común en donde esas personas que se oponen se sumen a nosotros y apoyen lo que queremos llevar a cabo en las escuelas. Hasta hace un par de años yo solía participar con 36 amigos en una actividad y una noche estábamos sentados mirándonos y les dije, 20 de 36 personas antes se oponían a venir con nosotros en esta actividad y ahora son mis mejores amigos. ¿Y por qué nos hemos convertido en amigos si antes se oponían? Y uno dijo, bueno, cuando viniste por 14ª vez a preguntarme de nuevo, te dije, ya está, te sigo. Y mucha gente me dijo, sí, porque has pasado mucho tiempo intentando escucharme y por eso nos hemos convertido en amigos. Si comparamos este método a la hora de abordar la oposición con cómo hemos abordado hasta ahora la oposición en nuestra vida, comparémoslo. ¿Cómo abordamos nosotros la oposición? La gente que se opone a nosotros. Hablad de ello, por favor. ¿Cómo tratáis a la gente que se opone a vosotros y que no os quieren seguir?
Durante la fase de conflicto, de tormenta, en la vida de una escuela, por ejemplo, va a haber muchas riñas, debates, discusiones. Y en una discusión, muchas veces ahí también se trata de intentar instaurar una nueva iniciativa, ¿verdad?, en ese proceso. Y entonces eso genera muchos debates acerca de los modelos mentales, acerca de valores, acerca de creencias. Recuerdo en la última escuela en la que fui director que, bueno, cuando llevaba una semana en la escuela, después de ser nombrado director, yo podía ver cuáles eran los modelos mentales de enseñanza a la hora de dar las clases. Antes, el profesor estaba ahí delante de 35 niños, en una clase de ciencias o de historia, diciendo a los niños, a los estudiantes, qué era lo importante. Y los niños estaban sentados delante del profesor, igual que vosotros ahora mismo, sin hacer nada, simplemente intentando escuchar si querían sacar buenas notas o sin escuchar si no les importaban las notas. Un modelo de transmisión, simplemente. Y ese era el modelo que había en la escuela. Y los profesores, hablando de cómo ser una mejor escuela, empezaron a hablar los profesores y dijeron, necesitamos pasar a un constructivismo social, que los niños desarrollen el conocimiento por sí mismos. Este va a ser el nuevo enfoque de aprendizaje. Así va a ser la nueva teoría, este constructivismo social. Y esto generó un debate enorme porque los mejores profesores decían, yo no pienso cambiar de estilo, yo lo sé todo, los niños no saben nada, ellos no saben construir las cosas. Generó un gran debate acerca de modelos mentales. Y esto es lo que provoca la tormenta, el conflicto, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Llegar a un acuerdo con respecto a qué modelos mentales necesitamos para que nuestra escuela avance. Esta es la esencia de esa fase de conflicto y hay que pasar la tormenta, pasar el conflicto y llegar al otro lado de la tormenta. Así que estos modelos mentales son tan importantes para nosotros como líderes, como dirigentes, que más vale que nosotros también tengamos un buen modelo mental que utilizar, más vale que tengamos herramientas que utilizar para cambiar los modelos mentales de todos los profesores con los que trabajamos. Y ahora, hablad entre vosotros. ¿Qué herramientas tenéis? ¿Qué herramientas estáis utilizando en vuestra escuela o que utilicen los directores de vuestras escuelas para cambiar vuestros modelos mentales, vuestra conducta? ¿Qué herramienta estáis utilizando para cambiar estos modelos mentales en los lugares en donde trabajáis? Hablad de ello, por favor. Herramientas para cambiar modelos mentales. Thank you. Thank you very much. Gracias. Quisiera compartir con todos ustedes el modelo que nosotros hemos instaurado para transformar los modelos mentales en las escuelas.
durante mucho tiempo esto era lo que yo quería hacer, cambiar las conductas en las escuelas, cambiar sobre todo la conducta de los profesores, cambiar su mentalidad. Se llama el modelo Butler y se basa en el trabajo de John Edwards y de su amigo Jim Butler, otro investigador como él. Quisiera explicarles cómo funciona este modelo. Para cambiar el modelo mental, se trata de primero diseñar lecciones que ir dando a los profesores para cambiar su modelo mental. Veamos las distintas partes del modelo. Aquí en la parte superior izquierda vemos la información pública y en la parte inferior vemos la práctica actual y en la parte superior vemos outside self, el yo exterior. La información pública y las prácticas actuales son cosas que podemos ver, ¿verdad? Porque está fuera de nosotros. Tenemos información pública, yo por ejemplo estoy dando información pública, o se puede, eso es lo que van a hacer todos los conferenciantes. Yo ya desde esta mañana he empezado a hablar, a dar información pública. Si vamos a Internet, a Facebook, vayamos a donde vayamos, encontraremos información pública en la actualidad. En los cursos universitarios, en los programas universitarios, por todas partes el mundo está lleno de información pública, que es lo que dirige el mundo. Y sabemos... Y decimos, sí, sí, bueno, escucharme a mí no nos va a cambiar nada. Nos estás dando información pública y está claro que eso tampoco va a cambiar vuestras escuelas. La información pública no hace nada. Es importante, sí, pero no cambia las cosas, no cambia nada. Podemos ver cuál es mi práctica actual, mi forma de trabajar, de hacer las cosas. Ya os he hablado, o si vamos a clase, por ejemplo, vemos un profesor y veremos cuál es su práctica. Claro, esa práctica también está fuera de nosotros, la podemos ver. Simplemente mirar cuál es mi práctica actual no va a cambiar las cosas. No vamos a hacer que así cambie nada. Eso está fuera de nosotros mismos, la información pública y la práctica actual. Es importante, pero por sí solo no cambiará nada, no cambiará mi conducta. No lo hará. Y ahora vayamos a la parte derecha de este modelo. Aquí en la parte superior derecha vemos conocimiento práctico personal. Este es el conocimiento que yo tengo, que he ido recopilando al cabo de 72 años de vida en este planeta. Es mi vida. Mi conocimiento práctico personal es todo cuanto sé que he ido adquiriendo de la vida, que he ido aprendiendo en la vida. Y está en mi interior. No se puede ver la vida que he vivido. Yo puedo compartir fragmentos de ella o destellos, pero mi vida, esa vida está dentro de mí mismo. Mi conocimiento práctico personal está dentro de mí y el motivo por el cual es tan importante, si hablamos de cambio o para cambiar, es porque así es como he ido aprendiendo mis modelos mentales acerca de todo, acerca de alimentación, de escuelas, de ejercicio, porque he ido viviendo una vida. Viviendo mi vida he ido adquiriendo valores y creencias que provienen de mi experiencia vital, de esa vida. Y en la parte inferior tenemos los modelos mentales. Yo tengo tantos modelos, tengo muchísimos modelos mentales que llevo a la práctica. Algunos funcionan mejor y otros peor. Algunos sí funcionan y otros no. Algunos hacen de mí un ser humano bastante bueno, pero otros no. Por ejemplo, algo que no es precisamente bueno. Yo crecí en Pensilvania, en Estados Unidos, cuando había problemas mineros, había despidos, era una zona difícil en los Estados Unidos, en la época de mi niñez. Y cuando naces en una zona como esta, pues claro, creces teniendo una gran ética profesional y esa ética profesional te dice, tienes que trabajar bien y así te pagarán bien. Así es como yo crecí. Hay que ir a trabajar, trabaja duro y así te pagarán bien. Merecerás tu salario. Cuando tenía 4 años... Mi padre era pintor y los fines de semana, en lugar de ir a trabajar, yo le ayudaba a pintar. Y así es como crecí, con esa ética de trabajo. Y por eso sigo aquí delante de todos ustedes. Yo no tengo un modelo mental de jubilación en mi cabeza. No, yo voy a seguir trabajando hasta que muera.
Y espero que no sea dentro de 15 minutos. Y mi mujer piensa lo mismo, claro, o espera lo mismo. Pero he tenido esta ética profesional maravillosa y por eso soy quien soy. Y por eso, gracias a esa ética profesional. Y así me convertí en director de una escuela. Y entonces decidí, no sé hacia dónde va mi escuela, pero está claro que vamos a trabajar muchísimo. Vamos a ser la escuela que más trabaje en Estados Unidos de América. Vamos a trabajar muy duro, eso está claro. Y entonces dije, bueno, si queremos ser una buena escuela, necesitamos un buen modelo. Y claro, un modelo ético. Primero, pongámonos a trabajar, trabajemos. Entonces, por ejemplo, tenía un profesor de física que se levantaba tempranísimo por la mañana, a las 5, antes de las 6 de la mañana, y yo también, yo quería llegar antes que él. Ahí estaba yo en la escuela, venía el profesor de física y yo le decía, hombre, que pases buen día, vamos a trabajar muy duro. Y yo, claro, él decía lo mismo a cada profesor que llegaba. Está claro que sin ser el más listo del lugar, lo que sí que está claro era que tenía que ser el primero en llegar y el último en marcharme, que fuese la última persona que viesen esos profesores. Entonces, bueno, durante 12 años de mi vida, yo, Bill, con mi gran ética profesional, llegaba a trabajar a las 6 menos cuarto de la mañana y no iba a casa hasta las 7 de la tarde. Y una noche mi amigo John Edwards, me dijo, cuando estoy contigo y vas a trabajar, ¿por qué vas a trabajar y luego sales y me vienes a buscar a las 9 y me llevas a casa y luego vuelves a trabajar hasta las 7? ¿Por qué haces esas cosas? Y yo le dije, John, yo tengo una gran ética profesional. Yo creo, además, en que esa ética hay que compartirla con mis profesores. Y me miró y me dijo, ¿y qué pasa con tu familia? ¿Cómo funciona todo eso con tu familia? Bueno, pues que me he perdido ver crecer a mis 3 hijas. Estos modelos mentales que nos dirigen, los están allí y marcan cómo somos y cómo trabajamos día a día. Y como líder necesitamos que funcionen nuestros modelos mentales. La esencia del liderazgo está allí, en todo lo que hacemos en la escuela. Dediquemos ahora un par de minutos a ver qué modelos mentales tenemos y que puede que nos estén creando problemas. Habla de ello, modelos mentales que nos estén creando problemas. Thank you for that. Thank you. Gracias. Our mental models are Nuestros modelos mentales están en nuestro interior. La gente no los ve o, bueno, primero tenemos que verlos nosotros.
están dentro de nosotros mismos. Y luego, en el centro de este modelo, tenemos reflexión. Se trata de pensar en todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Reflexionar con respecto a qué sucede, qué hacer después y después, generación. Se trata de generar ideas para saber qué vamos a hacer a partir de ahora. Así que, claro, en esta escuela de la que les hablaba, simplemente se trataba de dar clases a los niños durante media hora y esperar que aprueben sus exámenes. Ese era el modelo mental que tenían. Pero entonces decidimos que íbamos a cambiar de modelo mental. Íbamos a pasar al constructivismo social. Los niños tendrían que construir el conocimiento por sí mismos. Claro, la clase era totalmente diferente, ¿verdad? Los profesores ya no hablaban, simplemente facilitaban el trabajo de los niños a medida que construían ese conocimiento. Ese fue el cambio de modelo mental. El cambio de modelo mental que necesitábamos para hacer algo que fuese útil y con éxito todos juntos, para pasar de dar simplemente clases a aplicar el constructivismo social. Y ya está, eso era, de eso se trataba. Durante los 3 años siguientes, todo cuanto hicimos fue trabajar para intentar lograrlo. Y no hicimos ni nada más. Querer pasar de dar clases, como hacíamos al comienzo, y pasar al constructivismo social. Le dedicamos 3 años. Cada vez que nos reuníamos en el claustro de profesores, decíamos, esto es todo cuanto estamos haciendo. En todas las reuniones de profesores, todas esas reuniones las pasábamos hablando de cómo pasar de modelo y cómo dejar de dar simplemente clases y pasar a abrazar ese modelo de constructivismo social. Eso nos llevó 3 años. Y este es el modelo que utilizamos. Los profesores se reunían, había información pública con respecto al constructivismo social. Sí, vuestros grupos, por ejemplo, hablaban en grupos de esa información del constructivismo social y luego se trataba de compararlo con lo que estaban haciendo ahora, ¿verdad? Pero claro, la comparación estaba bastante clara, ¿verdad? El constructivismo social era muy diferente con respecto a la técnica anterior. Así que veían cuál era la práctica actual en ese momento. Luego ya pasábamos a la parte esencial de este modelo, en donde suceden las cosas. ¿Dónde suceden las cosas? Aquí, en la zona de la derecha. Se trataba entonces de reunirnos y hablar de qué nos ha enseñado la vida a la hora de construir nuestro propio conocimiento. ¿Qué nos ha enseñado la vida a la hora de construir? Hablad vosotros también, por favor, de ello. Hablad de cómo o de qué os ha enseñado la vida acerca de construir cosas juntos. Y claro, nuestros profesores hablaron de ello durante años y años, ¿verdad? Para saber cómo colaborar y cómo aplicar esta teoría del constructivismo social. Hablamos muchísimo de ello y luego ya llegamos al cuadrante de los modelos mentales y entonces en ese momento dijimos, vale, ya hemos visto la información, ya hemos visto cuál es la práctica habitual, ya hemos hablado muchísimo de todo lo que nos ha enseñado la vida y ahora se trata de ver cuáles son nuestros modelos mentales con respecto al constructivismo social, cuáles son nuestros valores y creencias. ¿No creéis en ello? ¿No? Vamos a aportar, vamos a ver cuáles son nuestros valores, creencias, saquémoslos a la superficie y hablemos de ello. Hablemos acerca del constructivismo social y hablemos de nuestros modelos mentales. Saquémoslo a la luz. Pero ahora viene algo que es clave, y es que a partir de ahora lo que necesitamos hacer es reflexionar. Reflexionar en torno a todo, la información pública, la práctica actual, el conocimiento práctico personal y los modelos mentales. Pensemos en todo lo que esto significa. Hablemos de ello en grupo, hablemos de todo lo que hemos hecho acerca del constructivismo social.
Y ahora de lo que se trata es de generar una serie de acciones que querremos aplicar en nuestras aulas. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en el aula con los alumnos para intentar aplicar el constructivismo social y así cambiar los modelos mentales de enseñanza en el aula? Se trata de diseñar acciones, ¿verdad?, que después instaurar en las aulas y aplicarlas. Y se trata de seguir alimentando ese modelo una y otra vez. Durante 3 años eso es lo que hicimos. Nos llevó 3 años poder instaurar un modelo mental y pasar de dar clases como dábamos antes a aplicar el constructivismo social para así poder hacer que los niños construyesen el conocimiento por sí mismos. Esta mañana me acordaba de una canción, de La vida es un círculo. Y en el año 1988, cuando estaba en una escuela que decidió cambiar las cosas, ocurrió algo importante. Querían, bueno, pues cambiar su programa de estudios y nos llevó en aquel momento 5 años. 5 años nos costó cambiar las cosas, nos costó 5 años generar los modelos mentales de forma que los profesores pudiesen enseñar este tipo de asignaturas de una forma diferente, pero nos llevó 5 años de nuevo. Insisto, no se puede cambiar una escuela simplemente desde el conflicto y después volver y encontrar algo nuevo, volver, salir del conflicto, regresar e intentar aplicar algo nuevo. No, si queremos tener éxito, primero necesitamos saber a dónde nos dirigimos y necesitamos enfocar la energía, la atención y el tiempo de todos para llevarlo a la práctica. Durante 5 años, eso es lo que hicimos en esa escuela y conseguimos centrarnos y transformar la escuela. Tests normalizados, estandarizados. Bueno, estos no son puntuaciones excelentes, la verdad, no lo son, pero el caso es que fueron mejorando de año en año. De año en año los resultados escolares fueron mejorando y esto sucedió en un periodo de 5 años y eso es lo que importa en América. Eso es lo que es importante para América, sí. Y aquí vemos otros indicadores de excelencia académica. Aquí vemos, por ejemplo, cómo mejoró el nivel de asistencia de los alumnos, que pasó del 89 al 93. También la tasa de abandonos cayó del 9% al 3%. También empezamos a tener más niños. Teníamos 1.751 y al cabo de 5 años 2.436. También, bueno, pues hubo, como decía anteriormente, mejores resultados y todo esto, por supuesto, tuvo un gran impacto en la conducta y, por supuesto, tuvimos muchos reconocimientos y premios a nivel nacional, que eso es lo que aparece en la parte inferior de la pantalla. Gente normal y corriente que se reúne y que dice: vamos a afianzar algo. Vamos a afianzar algo, eso es, queremos dejar de dar clases como lo hacíamos antes, eso es en lo que nos vamos a centrar, pero vamos a hacerlo bien. Un grupo de gente normal hizo un trabajo extraordinario en esta escuela en el espacio de 5 años y lo logró. Yo necesité primero hacer que la resistencia, que la oposición fuese mi amigo. Tuvimos que comprender que este iba a ser un ciclo vital, que habría momentos críticos, momentos de tormenta, de conflicto. Tuve que liderar a mi equipo a través de esa tormenta con éxito. Y luego necesité una herramienta, sí, una herramienta para poder trabajar con los modelos mentales y cambiarlos. Estos son los elementos, esto es lo que vemos y observamos en las escuelas de éxito. Vemos que comprenden los ciclos vitales
y cómo concentrar su energía. Vemos cómo trabajan con sus profesores utilizando herramientas diferentes para transformar los modelos mentales e instaurar modelos mentales nuevos. Vemos a líderes que simplemente utilizan esa resistencia y oposición con éxito. Muchas gracias a todos.